Este video va dedicado a todas esas personas que quieren aprender a hablar español. También este video va a ser muy útil para aquellas personas que quieren enseñar a hablar español. Un saludo una vez más y agradecimiento acá a la librería La Carreta y el Caballo, atendida por Andrés y Natalia, siempre tan atentos y tan amables. Gracias. Oye, parece que esto nos va a ayudar a entender un poco de qué se trata, ¿no? Aunque esto es más que todo para un clásico de la literatura. Aprender un idioma requiere que domines 4 elementos básicos del lenguaje, que son escuchar, hablar, leer y escribir. En ese orden. Sin embargo, te quiero mostrar esta herramienta porque es una base bastante sólida para poder entender, en nuestro caso, el idioma español. Es como una plantilla, yo le llamo una plantilla, las piezas del rompecabezas. Esa herramienta es el silabario. Y hoy en este video vamos a comenzar hablando de las vocales. Aunque por lo general nos las enseñan en un orden, aprenderse las vocales y en la mayoría de los silabarios actuales están presentadas de la siguiente manera. Primero la letra I, luego la letra U, luego la E, después la O y por último la A. La razón por la cual están en ese orden tiene que ver con los estudios lingüísticos y eso lo vamos a explicar después en venideros videos. Teóricamente puedo adelantarles que eso es de esa manera porque hace 150 años ya en Europa se había estudiado y ordenado todo el estudio lingüístico de varios idiomas. De hecho, surgieron los primeros alfabetos fonéticos. Todo eso refiere a la teoría, pero como en el caso del silabario es algo práctico, tenemos que abordar el tema de la siguiente manera. Cuando revisas la mayoría de los silabarios que tienes a mano para tú enseñar el idioma español, que comienzas por las vocales, tienes cada una de estas en el orden que te dije: I, U, E, O y la letra A. Y cuando te muestran en cada silabario cada una de esas letras, ya te la muestran con algunas palabras que en ese silabario consideran que son las apropiadas. Y ahí es donde comienza algún tipo de confusión si tú quieres enseñarle a alguien el idioma español a través de un silabario. Primero es bueno que conozcas netamente esas vocales y preferiblemente en ese orden. Luego, lo que sería la segunda parte de este trabajo de enseñar a alguien, es conocer bien a esa persona. Si te toca trabajar individualmente, conocerla bien, hacer lo que se llama un diagnóstico para que sepas según su edad, según su origen, la geografía, el país de donde viene, según su idioma, qué herramientas y qué palabras en este caso comenzarías a utilizar con cada una de las vocales. Surge que a veces tú tienes palabras como la palabra iglesia o la palabra indio. Sin embargo, esa persona no está obligada a entender eso. Quizás no entiende, quizás tiene una imagen. Si le dices la palabra indio con la letra I, tiene una imagen obviamente de un nativo, de un aborigen que es por acá en toda América. Eso tal vez no lo pueda asociar con su realidad, con el entorno donde esa persona creció o está creciendo si se trata de un niño. Lo mismo sucede con una palabra como la palabra iglesia. Si pasamos a la vocal U, tienes una palabra que te colocan a veces que es uña. Y tienes la letra ñ, que es la más famosa en el idioma español o una de las más controversiales y de las últimas que se enseñan a través del uso del silabario, pero se la muestras de inicio con las vocales. Eso puede generar tal vez ciertas confusiones. Con la letra E aparece la palabra elefante, repetida varias veces, y una palabra que tiene muchas sílabas y muy extensa. Es cuestión de saber y conocer mejor a esa persona con la que estás tratando. Por eso se hace el diagnóstico. Ni hablar, por ejemplo, con la letra O, la palabra oso, o con la letra A te colocan una imagen de un ala cortas, ni siquiera te muestran el ave completo, sino un ala para mostrar cómo se utiliza la letra A. Tú tienes las letras, tú tendrás las letras quizá en papel o incluso con los tacos de madera, como suele hacerse con los niños, y conociendo a esa persona, sea adulto o sea menor, buscarás las palabras más apropiadas para enseñarle las vocales. Mucha gente puede pensar, bueno, pero es que tiene que ser un profesor, un experto, debe tener unos certificados. Bueno, eso está bien, sin embargo, habrá lugares donde si tú hablas español, con lo cual ya tú tienes un gran porcentaje de ventaja, tú puedes enseñar a algunas personas que necesiten hablar el idioma.
si es una comunidad aislada del resto, un país lejano, un sitio bastante retirado. Eso de exigir cierta certificación podría pasar por alto y bueno, te toca a ti hacerlo de esa manera. Entonces, conociendo bien, conociendo mejor a esa persona que tienes o a ese grupo de personas que tienes enfrente, podrás elegir mejor las palabras más adecuadas, y ni hablar considerando que se lo vas a tener que explicar en su idioma nativo. Probablemente sea el inglés, probablemente esa persona hable otro idioma nativo y tenga que aprender español utilizando el idioma inglés. Todo eso lo debes considerar. Y esto es solamente hablando del tema de las vocales. Preferiblemente habrá un momento en que yo este video tenga que hacerlo con el mismo contenido, pero también en inglés, para que pueda llegar de manera más cómoda a esos hablantes de esa lengua. Sin embargo, acá, como ya ustedes saben, ustedes hacen allí clic en los subtítulos y pueden conseguir este video traducido en subtítulos a varios idiomas: inglés, portugués, noruego, italiano, francés, alemán, incluso hasta japonés o ruso. Incluso está la opción de que si el idioma no está allí traducido o subtitulado, usted hace clic y ahí la traducción o los subtítulos automáticos. Y vamos con la música. Mucha gente utiliza los instrumentos musicales como recurso para la enseñanza de varios idiomas, lo cual es bastante válido. Está muy de moda con la guitarra o más aún con el ukelele, que es muy parecido a nuestro instrumento, el cuatro venezolano. Solo que hay que tener en cuenta algunos elementos. Cuando se trabaja con música, la música sirve para que tú mejores la pronunciación, porque con la música tú haces repetición de los sonidos que estás aprendiendo. Allí mejoras la pronunciación y también ayuda mucho a la memoria. La clave de la música es que cuando tú repites algo, eso tiene ritmo, y cuando hay ritmo, hay música. Debes elegir bien qué canciones vas a utilizar para la enseñanza de idioma español con hablantes de lengua inglesa o lengua extranjera, o qué acordes, porque mucha gente está ofreciendo esta enseñanza con el uso del ukelele. Y bueno, puede ser que a la persona que tú le vas a enseñar toque el instrumento o lo esté empezando a tocar. Entonces tú verás si es enseñarle al mismo tiempo el instrumento y enseñarle el idioma, son dos cosas distintas. Debes tener cuidado con eso. O elegir los acordes básicos, como el caso del ukelele, o como lo es el caso del cuatro venezolano. En el ukelele, por su afinación, las notas básicas serían do mayor, la menor, fa mayor y sol mayor o sol séptima. En el caso del 4, que aunque son las mismas posiciones, sería re mayor, si menor, sol mayor, la mayor o la séptima. Tú verás allí con qué ritmos tú le explicas, marcando cada uno de estos acordes con cada una de las vocales, si el caso o el tema es para empezar con las vocales. Luego lo harías con sílabas, cada una con cada una de las consonantes respectivas. Solo lo doy como muestra para que entiendas y lo utilices como una herramienta. A lo mejor llevas el instrumento y terminas tocando alguna canción que los motive a todos, los alegre y no tenga nada que ver con la enseñanza del español, pero esa motivación y ese vínculo que hubo en ese momento fortalece más la relación a la hora de seguir con la enseñanza y conocer mejor a la otra persona que le está enseñando, lo cual también es parte del objetivo. Lo importante es que entiendas el uso de estos instrumentos musicales como una herramienta de vínculo para mejorar el conocimiento y tener un aprendizaje más eficaz del idioma español con hablantes de lengua extranjera o lengua inglesa. Tenerlos como una herramienta, de hecho, por eso se llaman instrumentos. Conocer el silabario español para la enseñanza del español a hablantes de lengua extranjera o lengua inglesa es una herramienta interesante que consta de 3 partes. Primero las vocales, luego las consonantes y luego un caso especial de cuando hay sílabas agrupadas con 3 letras, que son por lo general 2 consonantes y una vocal. Luego hay una serie de casos especiales que estaremos mencionando, pero esas son las 3 partes básicas y este es el primer video de ese grupo que voy a estar mostrando. Agradecido por acá con la librería La Carreta y el Caballo, Andrés y Natalia. Agradecido también, un saludo especial
ese gran amigo de la infancia, Javier Ford, que me motivó a hacer este tipo de contenido y material, a la gente de Aveo Nation, a la gente de MG Local, Coffee and Drums, a todos ellos un gran abrazo y seguimos en contacto por acá. Como siempre, en la descripción de este canal, en el perfil de este canal o en la descripción de este video está el enlace con todas mis redes sociales y está también allí los archivos para que los descargues, el archivo de este silabario y de estos videos donde estoy hablando sobre el silabario, todos los archivos de los tutoriales de las canciones del 4, está también mi perfil de Spotify con las canciones. Recuerden que esto forma parte del proyecto Gramática Automática, un proyecto donde explico todos los elementos de la teoría gramatical y que con 7 canciones cantando puedes aprender gramática fácilmente. Revisa todo eso, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.